Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Aquí estamos comenzando una nueva conversación en La Fontana. Hoy para hablar de economía, y para eso estamos con Luis Sierra Bosch, economista, además académico de la Universidad de Santiago. Así que te queremos dar las gracias, Luis, por darnos este tiempo y poder conversar contigo el día de hoy. Así que eso. Hola, gracias por la invitación. Así que, bueno, bienvenido, Muchas, Luis, muchas gracias. y esperamos que esta conversación sea una conversación que nos ayude a entender de mejor forma el momento económico que estamos pasando el día de hoy. Partamos. Mira, parte de la discusión central hoy día de la economía tiene que ver con el cuarto retiro de los fondos previsionales de la AFP. Gente como desde el Banco Central, a economistas que van desde la izquierda hasta la derecha, indican que el cuarto retiro sería un elemento negativo producto de que aumentaría el IPC, el índice de precios al consumidor, lo cual encarecería la vida finalmente para cada uno y cada uno de nosotros. Queremos partir preguntándonos con respecto a cuál es tu opinión de esta situación que tiene que ver con el IPC, necesidad de mantener los equilibrios macroeconómicos finalmente por parte del Banco Central, esta necesidad de no, entre comillas, de colocar el foco en que el cuarto retiro significaría un impacto negativo en la economía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas tú, Luis? A ver, yo creo que el cuarto retiro hay que diferenciarlo en distintas dimensiones. Primero, si es deseable, no es deseable. Yo creo que a nadie le habría gustado llegar a una situación como esta. Y nadie habría podido estar feliz imaginándose que una situación como esta podría ocurrir, ¿no? Es más, y otra cosa son sus efectos macroeconómicos. Hasta aquí, los retiros han tenido como efecto macroeconómico la reactivación. Dicho en otros términos, en el desastre económico y ante una primera inicialmente precaria gasto fiscal adicional, efectivamente los retiros han tenido como impacto un aumento sobre la base de la disminución del ahorro de las personas, privados. Eso ha tenido como impacto demanda agregada que ha significado dosis importantes de reactivación. Lo segundo, en esta misma materia, es mirar la inflación. Y la inflación tiene un componente, es verdad que la inflación se ha salido de los márgenes. Se ha salido de los márgenes que históricamente que se había logrado mantener en el último tiempo. Pero, efectivamente, es porque tenemos un problema de que parte significativa e importante de la inflación que tenemos hoy día, del alza de la inflación, es inflación importada. Porque los precios de las materias primas y de los alimentos han estado subiendo sistemáticamente en el mercado mundial. De manera significativa, 60, 70% en algunos casos. Es más, piensen nomás en cuánto estaba el cobre hace 2 años atrás y en cuánto está hoy día. Pensemos en el precio, no me acuerdo exactamente, pero estaba en los 2 y tanto, y hoy día ha estado bordeando los 4 dólares. Centavos, $4 la libra. Entonces, efectivamente, lo que tenemos es una alza de los precios, que tienen distintas razones, que tienen desde razones de dificultad de oferta a nivel mundial, producto de la pandemia, en fin, por una pila de cosas. Pero eso es un dato de realidad. Tercero, la relación con el desempleo. Yo creo que Mario Marcel ha tratado de generar una figura literaria diciendo, o una figura un poquito dramática diciendo que lo más triste, lo más doloroso que tiene la economía es la inflación porque afecta el nivel de vida de las personas.
es verdad que la inflación afecta el nivel de vida de las personas. Porque si tú ganas 500.000, o si tú ganas 1.000.000, o si tú ganas, da lo mismo, pero si tú ganas 500.000, no da lo mismo ganar 500 que 1.000.000, pero me refiero a que si tú ganas 500.000 pesos y hay una inflación de 10%, quiere decir que lo que antes comprabas por unos 500.000 en promedio, porque no todos los bienes son lo mismo, en promedio hoy día necesitarías 550 para comprar, ¿no? Y por lo tanto tú puedes comprar menos. Tú seguramente vas a poder con tus mismos 500.000 vas a poder comprar lo que antes compraba, no sé, 450 o algo por el estilo. Habrás perdido parte de tu ingreso. Pero aún teniendo clarísimo eso, y por eso es que la inflación nunca es deseable, lo más cruel, esa frase de Mario Marcel, que lo más cruel que puede ocurrir en la inflación solo puede venir de alguien que no conoce el desempleo en carne. Porque yo creo que lo más cruel que le puede pasar a alguien es no tener ingresos, es no tener trabajo, o es tener que tratar de ingeniársela en las calles, vendiendo cualquier cosa, ya teniendo que arrancar de guardias municipales, carabineros o lo que sea, exponiéndose a perder los pocos recursos que pudo invertir en lo que compró para vender, pasar preso, sí, la incertidumbre, es decir lo que dijo Mario. Es casi como cuando Mañalich dijo, es que yo no sabía que el hacinamiento era tan grande. Es no conocer una parte importante de la realidad. Puesto en esos términos, creo que la reacción del Banco Central ha sido propia de un organismo insensible, incapaz de analizar de dónde vienen estas cosas y poco serio. El Banco Central ha definido las orientaciones macroeconómicas que lo guían hace rato. Cuando el profesor Vittorio Corvo, hace 10 o 12 años atrás, decía que vivíamos un problema porque el desempleo estaba disminuyendo muy rápido y eso podía afectar la inflación, fíjense el calibre de lo que está diciendo. Está diciendo, es muy grave que mucha gente deje de estar desempleada. Es de una inhumanidad decir eso. Y esa es la forma como funciona macroeconómicamente este país. Este país, en este orden, fundamentalmente, el gasto fiscal ajusta, la política, las metas están puestas en términos inflacionarios y de resultados externos, y el empleo es un residuo. Si usted está ocupado o desocupado, eso es un residuo. Ese es lo que salió nomás. Pues qué pena. Qué pena más grande. Esa lógica la tenemos que revertir. Yo puedo entender que Mario Marcel esté preocupado porque efectivamente el Banco Central tiene un mandato. El mandato del Banco Central es velar por el valor de la moneda. Y la moneda pierde valor en dos dimensiones. Una, si hay inflación, porque tus 1.000 pesos de ayer te alcanzan para menos que 1.000 pesos hoy día, perdió valor la moneda. No, o sea, hoy día puedes comprar menos cosas en términos reales que las que podías comprar ayer sin inflación. Y también pierde valor cuando se desvaloriza respecto a la moneda externa. Si uno tiene que un dólar vale 500 pesos, eso quiere decir que un peso vale un 500avo de dólar. Si el dólar llega a 1.000 pesos, quiere decir que el peso vale la mitad. O sea, pasó de un 500avo de dólar a un milésimo de dólar. Pero eso en la práctica significa
que el Banco Central toma decisiones que no le correspondería tomar, porque lo que debiera corresponder tomar, este es un tema democrático. El Banco Central tiene un directorio que se genera con personas que duran 10 años en sus cargos. Y además como escalinata. Fíjense que cuando Piñera se vaya en marzo próximo, lo último que va a hacer en febrero es nombrar un consejero del Banco Central con el acuerdo del Senado que va a durar 10 años. Y si Gabriel Boric o Jana Proboste o el que sea presidente, recién va a poder proponerle al Senado su primer consejero del Banco Central en febrero del 2024. Es decir, después de 2 años de gobierno, recién el presidente de la República puede incidir o puede mandar a alguien que piense parecido a él, uno de cinco que haya sacado el 80% de los votos, al directorio del Banco Central. En mi opinión, el Banco Central es un organismo políticamente irresponsable. No digo en el sentido de que son un tipo de irresponsables, digo en el sentido de que no tienen responsabilidad política. No se los puede destituir producto de los resultados de su gestión política. Porque esta gestión no es técnica, es política. Decir, mire, voy a hacer subir la tasa de interés para que a las pymes les cueste más endeudarse, para que no haya inflación, y eso, aunque eso signifique mantener el desempleo más alto, esa es una decisión que es política, no es técnica. Decir, mire, me importa más la inflación que el desempleo, es una decisión política, no es una decisión técnica. Sería una decisión política. Decisión técnica puede ser con qué va a mover esto, puede hacerlo con tasas de descuento, puede hacerlo... eso puede ser más técnico. Pero el objetivo, que el Banco Central fije el objetivo, es una decisión política. Y lo que ha hecho el Banco Central es encarecer el crédito a las pymes y es dificultar, por lo tanto, a las pymes y a las grandes empresas, pero sobre todo a las pymes, y es que son las que tienen que pagar, son menos solventes, por lo tanto enfrentan tasas de interés más altas, y con eso le ha dificultado la vida a los que podrían encontrar trabajo. El Banco Central no quiere que el desempleo termine rápido. Es paradójico como lo plantea Luis, porque, y tiene que ir con el segundo tema a conversar, porque los datos que se indican, claro, en estos últimos días han indicado que ha habido una recuperación del empleo, pero principalmente empleo informal, sin garantías, sin contrato, sin leyes de seguridad social. Tenemos un retroceso importante desde el punto de vista de las mujeres en el mundo del trabajo, nuevamente, mujeres que se han quedado cuidando hijos, adultos mayores, sin posibilidad de incorporarse nuevamente al mercado laboral. Tenemos una situación en que se precariza cada día más el empleo, es solo cosa de ver nuestras calles llenas de vehículos de 2 ruedas con hombres y mujeres distribuyéndonos cosas. Eso hay un conjunto de factores que finalmente uno mira y dice, finalmente la pandemia tenía un impacto en que pareciese, todo indica que estamos más pobres finalmente que hace 2, 3, 4 años atrás como país. Dicho eso, Luis, te queremos preguntar, se vienen las elecciones presidenciales, están ahí a puertas en noviembre. A tu juicio, ¿cuáles son las principales tareas político-económicas, como tú lo planteas desde el punto de vista de la discusión? ¿Cuáles son las principales tareas políticas y económicas que el nuevo gobierno tiene que enfrentar para generar condiciones que nos permitan mejorar y salir adelante frente a esta situación que hoy día estamos viviendo como país, en este contexto de pandemia, en este contexto de mayor empobrecimiento y mayor dificultad desde el punto de vista del empleo? Yo creo que las tareas principales son reactivación y salir de la pandemia. Ahora, un alcance. Hoy día la cifra de desempleo, ¿cómo se define lo que es desempleado? Desempleado es alguien que busca trabajo y no lo encuentra. Por lo tanto,
si yo perdí mi trabajo y no estoy buscando, no soy desempleado. No, es decir, si yo perdí mi trabajo y creo que no voy a encontrar trabajo, o tengo que cuidar los cabros chicos, porque los cabros chicos están con teleclases, no soy desempleado. Entonces el desempleo es más chico porque no estoy buscando trabajo. Lo que quiero decir es que la cifra de desempleo es una cifra artificiosamente baja, que en realidad es más alta porque el banco, porque no está computando a los que han salido del mercado del trabajo producto de las condiciones desde la perspectiva económica y la situación de la pandemia. Y por lo tanto, en esas condiciones, demorar la reactivación por la vía de subir las tasas de interés es doblemente claro. Cuando tú hablas de reactivación, porque aquí hay una discusión también de fondo, disculpa te interrumpo, pero hay gente que coloca el foco en la necesidad productiva del país, producir. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de reactivación? ¿Qué debemos entender con reactivación económica para entender? Quiere decir que debemos aumentar el nivel de actividad económica, o sea, que se expresa en niveles de producto y por lo tanto de ingresos para la gente, pero que debemos hacerlo en mejores condiciones y que en este caso ellos se han expresado producto que hay demanda. Si no hay nadie comprándote, si tú vendías antes 1000 kilos de pan y hoy día vendes 300 kilos de pan, no necesitas que trabaje contigo toda la gente que trabaja. Y tampoco necesitas toda la harina que comprabas. Y por lo tanto, en el molino necesitan menos trabajadores para hacer menos harina. ¿Para qué voy a hacer tanta harina si no la voy a vender? Me puedo quedar cachado. ¿Para qué? Daría lo mismo porque si ya lo que pasa es que la tengo en stock. Sí, pero eso tiene un costo financiero. Porque significa que muchas veces hay que endeudarse para poder pagarle a la gente. Entonces, es una cadena. Entonces, la mayor demanda, en este caso la que originaron los retiros al principio, producto de la insensibilidad del gobierno, acuérdense que estaban felices, acuérdense que Briones y Sichel celebraban porque celebraban que iba a haber 70.000 pesos, 70.000 pesos y parece burla. ¿No? Eso entonces significa que ha reactivado un poco la economía, ha generado más demanda y por lo tanto ya no te están comprando pan por 300, te pueden llegar a comprar por 500 o por 600, todavía te falta para volver a los 1000, por 500 o por 600. Y claro, tú vas a producir más pan y a lo mejor vas a subir un poquito los precios. Porque mientras tanto, estás demandando más harina y la harina no ha producido más harina, la harina... Ya. Esto tiene temas de ajuste. La pregunta es, ¿hay márgenes que son razonables de inflación y hay márgenes que son irrazonables? Si tú me dices que vamos a llevar la inflación de 3% a 80% en un año, es una locura. Porque significa que cada 100 que tú ganas, tu ingreso real va a ser como si tuvieras 20. Pero si tú me estás diciendo que va a llevar inflación de 3 a 5 o de 4 a 7, pero por favor, la pregunta es, si llevarla de 4 a 7 significa que en vez de los 1000 que ganabas, vas a ganar, con 4 ganas tenías en la práctica, se reducía a 96. Ahora se va a reducir a 93. Eso. ¿Esos 3 justifican si disminuye la probabilidad de que quedes desempleado? ¿O que aumenta la probabilidad de que encuentres trabajo? Eso es lo que el Banco Central le está negando a los chilenos. Pero dicho como tú lo planteas, porque tiene que ver, es cierto como tú lo planteas. Ahora el punto es las naturalezas y características del empleo que estamos hoy día generando, porque finalmente, insisto que no es la lectura que tenemos, que no es un empleo formal, no es un empleo que genere seguridad y garantía al trabajador o trabajadora. Bueno, si además tiene esas características, además eso es lo brutal. Es decir, pero estamos hablando antes que de la seguridad, de la sobrevivencia, si es más dramático que eso, porque la seguridad y la demás pero lo primero es que la gente pueda comer. Entonces estamos ante una barbaridad. Ese es el problema. Pero además tenemos el problema que entonces, si la gente, ¿alguien ha controlado las tasas de interés?
para que la gente que está endeudada y que no puede pagar las deudas no le cobren intereses monstruosos por demorarse un mes o dos en pagar más. A todo eso es lo que nos está condenando el Banco Central. Entonces me parece muy grave. Y el punto de vista de la reactivación, porque para nosotros entenderlo, cuando la gente, los economistas, como ustedes, digo, en general los economistas plantean estos conceptos como reactivación, claro, dinero, empleo, trabajo, capacidad de pagar cosas, de comprar cosas, capacidad de adquirir productos o bienes. ¿Cuánto de eso finalmente es producto es solo producto de la naturaleza del mercado, finalmente, por decirlo de alguna forma? ¿Y cuánto es producto de la capacidad de influir de un Estado como el chileno? Bueno, en un contexto como el de hoy, digo yo. El tamaño del Estado va a ser incidente para esto. Fíjense, y eso, porque aquí lo que les preocupa además es reducir, la otra preocupación es reducir el gasto fiscal, de eso están hablando los economistas. Reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal se puede reducir por dos vías. Una que es disminuir los gastos, porque el déficit es los gastos que no cubres con tus ingresos corrientes. Como tú cuando te endeudas ahí en tu casa y le quedaste debiendo a la señora Juanita, te anotaron una libreta, pediste plata en el banco, no te alcanza. Pero en materia del Estado tú tienes dos posibilidades para eso. O reduces el gasto o aumentan los ingresos. Si aumentan los ingresos, reducen la brecha. Y los ingresos se pueden aumentar por la vía de los impuestos promedios que se pagan. Por ejemplo, los países de la OECD, el club de los países ricos en el cual nosotros nos sentamos orgullosamente a la mesa, según nuestro economista, o sea, de acuerdo a lo que nuestro gobierno han hecho. El club de los países ricos significa que de cada 33,9, de cada 100 pesos que se producen en la economía de esos países, 33,9 van de impuestos al Estado, pero lo que el Estado gasta, produce demanda, reactiva, genera seguridad social, estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile, el último año, el promedio ha sido alrededor de 21% y el último año fueron 20, algo, el año 2020. 20,1 creo que era. Están las informaciones en las páginas web del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso significa que este país es de los países que tira para abajo el promedio de la OECD. Es decir, este país si todavía subiera el impuesto 12 puntos. O sea, podría pasar de 20 a 33 puntos del PIB, 32. Y eso significa que reduce el déficit fiscal. No por la vía de reducir los gastos, sino por la vía de aumentar los ingresos. ¿No? Y de endeudarse menos con la banca privada, es menos negocio para la banca, es menos negocio para la banca privada y para la banca internacional. Y es menos negocio para los que tendrían que pagar impuestos. Si esos impuestos, si se los cobro al PAN y le sube el IVA de 19 a 25, es un crimen. Es un crimen económico y social. Pero si le aumento eso, si esos 12 puntos saco 3,5 puntos reduciendo las exenciones y las elusiones. Si aumento 2,5 puntos por la vía del royalty minero, si aumento 3 puntos a las grandes empresas o aumento 3 puntos a los súper ricos, en este país el 33% del ingreso nacional se lo lleva, el 31% del ingreso nacional se lo lleva el 1% más rico. No el 10, el 1% más rico. Y hay estudios para algunos años atrás, los se van actualizando todos los días, que decía que el 0,1% más rico se llevaba el 19, y tanto por ciento del ingreso nacional. O sea, ¿por qué ese sector no puede pagar 3 puntos más de impuestos? ¿Pero de qué locura estamos hablando? Entonces, ahí también tenemos. Si el Banco Central está preocupado por eso, bueno, tenemos eso. Pero al Banco Central lo que le preocupa es que no disminuya el desempleo muy rápido.
las palabras del expresidente Corvo hace algunos años. Sí. Lo otro es que además hay que ponerle racionalidad a esto porque hay que reordenar la economía. La economía necesita un nuevo impulso dinamizador, pero además necesita reorientación productiva. La pregunta es, ¿vamos a seguir siendo los eternos productores de materias primas? Bueno. Sí, y desde ese punto de vista, Luis, en tu calidad de economista, esta es una pregunta que se le hace siempre a los políticos, pero no sé si se lo harán a los economistas o a las economistas. ¿Cuáles son tus expectativas desde el punto de vista como economista, como alguien que mira la economía como factor central en la vida de las chilenas y chilenos? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al tema del proceso constituyente? ¿Qué elementos centrales deben estar puestos ahí que nos aseguren una economía más humana, más solidaria, más democrática? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué esperas tú, además, desde el punto de vista como economista eso va a de la depender Convención de Constituyente? Si la Convención define que la riqueza, reitera que las riquezas del subsuelo son riquezas de las mineras básicas, son riquezas de todos los chilenos. Si reitera que el agua, o se insiste o pone el eje en que el agua es un bien público, es básico. Porque eso, claro, va a hacer que muchos pierdan el negocio del agua. ¿No? Por eso es que el gobierno está apurado en que se firme el TPP. Por eso, porque de acuerdo a las reglas del TPP, las empresas podrían demandar al Estado de Chile por cambiar la regla del juego si es que pierden plata. Es una barbaridad. En fin, yo creo que la Convención Constituyente tiene mucho que hacer en esa materia. Si determina que la mitad de los puestos tienen, o el 40% o el 45% se establece alguna forma que se aproxime al menos a la paridad de género en los puestos de trabajo, ¿no? Todo eso va a ir cambiando esto. Por ejemplo, si necesitamos reactivar, pero además hacerse cargo de los ciertos fenómenos estructurales. Aquí viene la robotización y la digitalización. Ustedes han ido a un supermercado en que ustedes ya pesan solo y la máquina casi siempre falla, por suerte todavía. Pero eso es para reemplazar 3, 4 trabajadores por turno. Entonces, siempre los costos los terminan pagando los trabajadores. Yo diría, esperaría que la Convención Constitucional establezca normas que cuando esto pase, se compartan los costos, por ejemplo, reduciendo la jornada de trabajo. Entonces, ese supermercado, si quiere reemplazar al 50 o 60% de sus cajeros por autopesaje, y lo único que necesita un guardia de seguridad para que usted no lo haga trampa, entonces, que reduzca la jornada de trabajo, no de que despida a la gente, que en vez de trabajar 8 horas, los cajeros trabajen 5 horas, o 6, o 4 y media, no sé. Pero, de una vez por todas, compartir los costos. Eso también lo puede establecer la Convención. Y lo otro que tiene que establecer es una equidad en los impuestos. O sea, los más ricos tienen que pagar más. Y no solo tienen que pagar más desde el punto de vista del impuesto a la renta, del consumo. Desde el punto de vista de un economista, Luis, el tema de los recursos naturales como propiedad de todas y todos nosotros, tú referías al agua, hablabas del tema del subsuelo, para el tema, me imagino, de la minería, pero otros recursos como, no sé, bosques, mar. Bueno, diferenciemos, los bosques son propiedad de todos y el problema es recuperar bosques, porque no es lo mismo un bosque que una plantación. Los pinos que tienen las forestales son plantaciones, no son bosques. Los bosques son naturales, ¿no? Tenemos que recuperarlo, pero además la pregunta es si en este país hoy día el problema fundamentalmente es distributivo. Eso es lo que hay que ir ajustando. Y desde ese punto de vista... Yo creo que hay que establecer mecanismos, porque hoy día, ojo, hoy día estamos en una batalla en que si perdemos esa batalla, las vamos a perder todas. Y es la batalla ecológica. Si perdemos la batalla ecológica y desaparecemos como especie, vamos a perder la batalla de género, la batalla de la justicia social, la batalla, todas las demás batallas. La batalla norte-sur,
Todas las vamos a perder si perdemos la batalla económica. Porque lo que está en riesgo es la vida del planeta y de esta especie. Sí. Oye, Luis, siempre se nos hace corto el tiempo en La Fontana cuando conversamos con nuestras entrevistadas, nuestros entrevistados. Pero al final les pedimos, y te queremos pedir a ti también, un regalo que nos pueda recomendar o mencionar algún libro que sea de tu interés, que podamos tomar en cuenta para nuestra futura lectura, y alguna película o serie que también sea de tu interés, que pueda ser atractiva para quienes nos van a ver este programa. Así que te queremos pedir ese regalo para nuestros videntes. Yo, en serie, recomendaría 2 series. Una de la televisión española en 10 capítulos que se llama HIT, H-I-T, que es por el nombre de un profesor de alumnos complicados que se llama Hugo Ibarra Toledo. Fueron solo 10 capítulos. Y la otra es una serie inglesa que se llama Years, años, y que es notable, porque aparecen las crisis en la sociedad desarrollada. Ese es de 6 capítulos nomás. Son las 2 grandes series. Sobre libros, yo diría que yo estaba mirando aquí lo último que había estado mirando, porque de repente a esta altura la memoria es cada vez más frágil. Y recomendaría algún libro no necesariamente tan nuevo, más bien algo de la señora Butler sobre violencia, luto y política. ¿Bien? Creo que nos hace falta entender la profundidad de la demanda feminista, en particular a los que somos hombres. Ya, pues, Luis, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por tu Gracias idea. a ustedes por la invitación y por la paciencia. No, gracias a ti por la idea, la puesta en escena, por también llevarnos a entender estos fenómenos que a veces como ciudadanos comunes y corrientes nos cuesta entender. Así que te queremos dar muchas gracias por tu tiempo y por tu idea, y nos estaremos viendo en nuestro programa en La Fontana, conversando, hablando, discutiendo, poniendo ideas arriba de la mesa. Así que nos estamos viendo. Chau a todas. Chao, muchas gracias. Y a todos. Nos vemos.